Mi esposa dijo, quiero vivir para mí misma, sin ti, así que le di exactamente lo que pidió, y ella no estaba preparada ni por un solo segundo para ello. Ella dijo que quería vivir para sí misma. No supliqué. No discutí. Solo abrí un cajón, hice unas pocas llamadas telefónicas tranquilas, y para el momento en que se dio cuenta de lo que yo había hecho, su plan, su escape y todo lo que ella pensaba que era suyo ya había desaparecido. Si soy sincero con usted, podría haberlo visto venir. Mirando atrás ahora, las señales estaban allí. La forma en que el óxido se extiende bajo la pintura, oculto, paciente, haciendo su trabajo mucho antes de que veas el daño. Sutil al principio, fácil de justificar, hasta que un día todo el suelo se mueve bajo tus pies. Me dije a mí mismo que ella estaba estresada. Me dije a mí mismo que era una mala racha. Me dije a mí mismo muchas cosas que resultaron no ser más que mentiras cómodas que elegí creer. Mi nombre es Enrique Montes. Tengo 46 años. Soy dueño de una agencia de seguridad y cumplimiento laboral en Monterrey, Nuevo León. Consultamos para plantas de manufactura, firmas de construcción, almacenes, el tipo de negocios donde una regulación pasada por alto puede poner a un hombre en un hospital. Construí esa compañía desde cero durante 14 años. Comencé con un cliente y una computadora portátil de segunda mano en la habitación de invitados. Ahora tengo 11 empleados, una reputación sólida y contratos con 4 de las firmas industriales más grandes del estado. Mi esposa, Elena, tiene 42 años. Es gerente de logística para una compañía de distribución regional. Astuta, organizada, buena bajo presión. O al menos esa es quien solía ser cuando yo era el que se beneficiaba de esas cualidades. Tenemos un hijo, Arturo. Él tiene 14 años. Callado de la manera en que los niños inteligentes se callan cuando están procesando más de lo que dejan ver. Juega ajedrez en la escuela, repara aparatos electrónicos viejos por diversión y hace preguntas que a veces me detienen en seco porque son demasiado precisas para un adolescente. Amo a ese niño más de lo que sé decir en voz alta. Hemos estado casados 17 años. Nos conocimos cuando yo tenía 29 y ella 25 en una conferencia en Guadalajara, de todos los lugares. Ella era divertida, directa y el tipo de mujer que te hacía sentir que seguirle el ritmo era un privilegio. Le propuse matrimonio un martes porque ella siempre decía que odiaba los grandes gestos. Se rió y dijo que sí antes de que yo terminara la frase. Esa mujer se siente como alguien sobre quien leí hace mucho tiempo. Empezó, o más bien, empecé a notarlo un miércoles cualquiera en octubre. Estaba limpiando el cajón de las cosas inútiles de la cocina. Usted conoce ese cajón. Cada casa lo tiene. Baterías muertas, bolígrafos secos, menús de comida para llevar de restaurantes que cerraron hace 3 años, llaves de repuesto que abren cosas que ya no puedes recordar. Estaba a mitad del caos cuando mi mano golpeó un trozo de papel doblado acuñado bajo una banda elástica. Casi lo tiré sin mirar. Era un recibo impreso de uno de esos lugares exclusivos de la granja a la mesa en el centro, del tipo con ladrillo expuesto y un plato principal de 800 pesos. La fecha en él era un viernes, 3 semanas antes. Me quedé allí haciendo los cálculos en mi cabeza. Ese viernes, Elena me había dicho que iba a cenar con colegas del centro de distribución. Voy tarde. No me esperes despierto. El recibo mostraba 2 platos principales, 2 copas de vino, un postre. Nada criminal en eso, excepto por un detalle. El restaurante era El Hórreo. Nuestro restaurante, el lugar al que íbamos cada año en nuestro aniversario porque fue donde le propuse matrimonio. No había puesto un pie allí desde nuestra última cena de aniversario hace 10 meses. Dejé el recibo en el mostrador y lo miré durante mucho tiempo. Mi estómago cayó, luego se tensó. Esa sensación particular cuando tu instinto descubre algo y tu cerebro se apresura a ponerse al día y descartarlo al mismo tiempo. No le dije nada a Elena esa noche ni la siguiente. En cambio, empecé a prestar atención de una manera diferente. No paranoico, no obsesivo, solo consciente. Y cuanto más miraba, más veía cosas que había sido demasiado confiado para registrar. La forma en que empezó a dejar su teléfono con la pantalla hacia abajo en el mostrador.
La forma en que salía de la habitación para tomar llamadas que solía tomar en la mesa de la cocina. La forma en que dejó de usar perfume a menos que se dirigiera a algo a lo que yo no estaba invitado. Noté que había estado llegando a casa los viernes por la noche llevando un tipo particular de silencio, no un silencio cansado, sino el silencio excesivamente compuesto de alguien manteniendo una actuación. Noté que empezó a cerrar la puerta del baño con llave. Ella nunca solía cerrar las puertas con llave. Me dije a mí mismo, tal vez estaba leyendo cosas donde no las había. Tal vez estaba cansado. Tal vez esto era simplemente como se veían 17 años desde el interior. Pero entonces estaba ese recibo esperando en el cajón de cosas inútiles, esperando como si supiera exactamente lo que era. Lo volví a doblar y lo puse en el cajón de mi escritorio en su lugar. No lo tiré. Alguna parte de mí ya sabía que iba a necesitarlo. Las semanas después de que encontré el recibo fueron tranquilas de una manera que se sentía mal. No pacíficas, cargadas, como el aire antes de una tormenta cuando los pájaros dejan de hacer ruido y todo se queda quieto y sabes que algo viene, pero aún no puedes verlo. Observé a Elena de la manera en que observas un medidor en una pieza de equipo en la que ya no confías plenamente. No obsesivamente, solo constantemente. Y cuanto más observaba, más catalogaba pequeñas cosas, el tipo de cosas que individualmente no significan nada pero juntas comienzan a formar una figura. Empezó a irse a la cama más tarde. Decía que se estaba poniendo al día con correos electrónicos del trabajo, pero yo pasaba por la puerta del dormitorio y la escuchaba escribiendo rápido, luego deteniéndose, luego escribiendo de nuevo, el ritmo de una conversación, no de un informe. Comenzó a llevar su teléfono al baño con ella, lo cual nunca había hecho en 17 años de matrimonio. Dejó de preguntar sobre mi semana. No dramáticamente, no de una manera que pudiera señalar sin sonar mezquino, solo silenciosamente. La forma en que la marea retrocede antes de una ola. Guardé el recibo en el cajón de mi escritorio. Lo miré 2 veces más. Mantuve la boca cerrada. Entonces llegó el domingo que cambió todo. Arturo estaba en casa de su amigo Daniel por la tarde. Elena y yo estábamos en la cocina. Yo estaba haciendo café. Ella estaba parada junto a la ventana, desplazándose por su teléfono con ese tipo particular de enfoque que no tiene nada que ver con la habitación en la que estás. No intenté iniciar una conversación. No estaba de humor para actuar con normalidad. Ella puso su teléfono boca abajo en el mostrador, cruzó los brazos y luego, sin ningún preámbulo, sin una sola advertencia, lo dijo. Enrique, creo que necesito vivir para mí misma por un tiempo. Sin ti. Lo dijo de la manera en que leerías un artículo de la lista de compras en voz alta. Plano, practicado. Dejé mi taza de café en el mostrador lentamente. La forma en que dejas algo cuando te aseguras de que tus manos estén firmes. Di eso otra vez, dije. Ella encontró mis ojos por primera vez en lo que parecieron semanas. No soy feliz. No lo he sido por un tiempo. Necesito espacio para averiguar quién soy fuera de este matrimonio. Me quedé allí por un momento. Pensé en el recibo. Pensé en la escritura nocturna. Pensé en 14 años construyendo algo. Esta casa, esta familia, esta vida, ladrillo por paciente ladrillo. Entonces dije, está bien, Elena. ¿Quieres vivir para ti misma? Adelante. Te daré exactamente lo que estás pidiendo. Ella parpadeó. Esa no era la respuesta que había ensayado. Podía verlo. La ligera pausa, la recalibración. Eso no es lo que yo. Escuché exactamente lo que dijiste, le dije, y me refiero a exactamente lo que dije. ¿Quieres libertad? No me interpondré en el camino, pero entiende algo. Esa libertad no viene con esta dirección adjunta a ella. Ella abrió la boca, la cerró, luego intentó un ángulo diferente. Estás exagerando. Solo necesito un poco de espacio para respirar. No estoy pidiendo un divorcio. No estás pidiendo mucho de nada, dije. Estás diciendo, y yo estoy respondiendo. Ella me miró fijamente por un largo momento, y vi algo cambiar en su expresión. No culpa, no arrepentimiento, cálculo. No había esperado que yo mantuviera la calma.
Había esperado lágrimas o ira o súplicas, algo que pudiera manejar. Recogí mi café y caminé hacia el porche trasero. Necesitaba pensar. Esa noche, después de que Elena se había ido a la cama, con el teléfono en su mesita de noche, pantalla hacia abajo como siempre, fui a mi oficina y me senté. Abrí un bloc de notas y comencé a escribir. No una carta, no una confrontación, solo una lista. Todo lo que había notado en las últimas 6 semanas, escrito claramente, en orden. Estaba a mitad de la lista cuando escuché un suave golpe en la puerta de mi oficina. Era Arturo, todavía con su sudadera con capucha, ojos medio cansados pero agudos. Papá, dijo en voz baja. ¿Puedo decirte algo? Cerré el bloc de notas. Por supuesto. Entra. Se sentó frente a mí y miró sus manos por un momento. Luego levantó la vista. Hace unos 2 meses, dijo, estaba esperando a que mamá me recogiera del club de ajedrez. Ella llegaba tarde. Cuando finalmente llegó, había un tipo saliendo del lado del pasajero. Agarró su bolso del asiento trasero. Ella dijo que era un compañero de trabajo que necesitaba que lo llevaran. Mantuve mi expresión nivelada. ¿Continúa? Él la besó en la mejilla antes de alejarse, dijo Arturo. No dije nada porque pensé que tal vez estaba equivocado sobre lo que vi, pero no he podido dejar de pensar en ello. Miré a mi hijo, este chico cuidadoso y preciso que había estado cargando eso durante 2 meses, y sentí algo cambiar fuertemente dentro de mi pecho. Hiciste lo correcto al decirme, dije. Tú y mamá van a estar bien. No le mentí, pero tampoco le dije toda la verdad porque tenía 14 años y no necesitaba cargar lo que yo estaba a punto de cargar. Voy a manejarlo, dije. Ese es mi trabajo, no el tuyo. Él asintió y volvió a la cama. Me senté allí en la oscuridad durante mucho tiempo después de eso. La lista en el bloc de notas de repente se sintió mucho más corta de lo que realmente sabía. Siempre he creído que la verdad no se esconde, espera. Se sienta a plena vista y te deja pasar hasta que finalmente estás listo para mirarla directamente. Ese lunes por la mañana, estaba listo. Elena se fue al trabajo a su hora habitual. Arturo tomó el autobús escolar a las 7:15. Me paré en la ventana de la cocina y vi alejarse el autobús, luego subí al dormitorio. En la mesita de noche, junto al cable de carga que ella siempre usaba para su teléfono, estaba su vieja tableta. Ella había dejado de usarla regularmente hace aproximadamente 1 año, cambió a hacer todo en su teléfono, pero recordé que los había vinculado años atrás para sincronizar sus mensajes de calendario. La recogí. No estaba protegida por contraseña. Ella lo había olvidado o asumió que ya no importaba. Me tomó unos 4 minutos entender que mi matrimonio había terminado. Los mensajes estaban justo allí, sincronizados desde su teléfono, en un hilo con un contacto guardado simplemente como Ofte. 8 meses de ello. No leí cada palabra. Leí suficiente. Suficiente para saber que su nombre era Tomás. Suficiente para saber que habían estado reuniéndose los martes por la noche, los cuales Elena pasaba en lo que llamaba su grupo de bienestar. Suficiente para saber que se registraron en las suites Alameda en 4 ocasiones separadas. Todas reservadas bajo mi apellido, Montes, en una tarjeta de crédito que yo no había mirado lo suficientemente cerca. Dejé la tableta en la cama y respiré por la nariz por un momento. Luego la recogí de nuevo y seguí leyendo porque necesitaba la imagen completa antes de hacer un solo movimiento. Hubo un mensaje de hace 6 semanas que me detuvo en seco. Elena había escrito, él está tan desconectado últimamente. Casi me siento mal, pero hace las cosas más fáciles. Esperemos hasta después de Año Nuevo. Él siempre hace algo para las fiestas, y no quiero preguntas de Arturo todavía. Estaba usando mi previsibilidad como cobertura. Había mapeado mis hábitos y construido su engaño alrededor de ellos como un contratista enmarcando una pared alrededor de una viga de carga. También encontré algo que no había esperado. Una búsqueda de apartamentos guardada, 6 listados en un vecindario cercano, capturas de pantalla de planos de planta, un mensaje de texto a su amiga Margarita que decía, si él no coopera con los términos, ya sé a dónde voy. El lugar en la avenida Reforma tiene una opción de arrendamiento de 6 meses.
Margarita había respondido, inteligente. Mantén tus opciones abiertas, nena. Así que, ella había estado planeando una salida, pero una estratégica. No solo salir por la puerta. Salir con todo lo que pudiera llevar. Puse la tableta exactamente donde la encontré, cable enchufado, pantalla hacia abajo. Luego, fui a mi oficina e hice una llamada telefónica. Francisco Landa contestó en el segundo timbre. Francisco y yo nos conocíamos desde finales de nuestros 20 años. Había estado en nuestra boda, fue padrino de Arturo durante unos 5 minutos antes de que Elena decidiera que quería a su primo en el papel en su lugar. Él era abogado de derecho familiar, y más importante aún, un hombre que no desperdiciaba palabras. Necesito ir, dije. Hoy, si es posible. A las 2 en punto, dijo. Trae lo que tengas. Imprimí los estados de cuenta bancarios de hace 9 meses, fotografié los mensajes clave en la tableta antes de irme y conduje a la oficina de Francisco en el centro de Monterrey con una carpeta bajo el brazo y un tipo muy específico de claridad en mi pecho. No ira, no dolor, claridad. Francisco revisó todo sin interrumpir. Se quedó callado durante mucho tiempo después de terminar. Luego dijo, ella intentó sacar un refinanciamiento con retiro de efectivo sobre la casa. Miré hacia arriba. ¿Qué? Giró su computadora portátil. Había una consulta preliminar de refinanciamiento sobre nuestra propiedad presentada hace 6 semanas. Retiro de capital estimado, 1.200.000 pesos. La solicitud se había estancado porque requería ambas firmas, pero la intención estaba allí en blanco y negro. Ella iba a sacar capital de tu casa antes de presentar la demanda, dijo Francisco. La casa está completamente a tu nombre. La compraste antes del matrimonio y nunca ha sido retitulada. Legalmente, ella no tiene reclamo sobre la estructura, pero apostaba a que tú no sabías eso. Me quedé muy quieto. Ella no pensó que yo verificaría. La mayoría de la gente no lo hace, dijo Francisco. Eso es con lo que ella contaba. Se recostó y entrelazó los dedos. Aquí está lo que vamos a hacer. Empezamos a mover los activos de tu negocio a una estructura separada de sociedad de responsabilidad limitada esta semana. Limpio, legal, nada que ella pueda desafiar más tarde. Documentamos todo lo que me has mostrado, y hacemos todo eso tranquilamente antes de que ella sepa que has hablado conmigo. Asentí. Ella piensa que todavía estoy parado en la cocina preguntándome qué quiso decir. Francisco casi sonrió. Bien. Déjala pensar eso un poco más. Conduje a casa esa tarde sintiéndome como un hombre que acababa de descubrir las dimensiones completas del agujero bajo sus pies y también había, en la misma tarde, comenzado a construir el puente. Los siguientes 10 días fueron los más disciplinados de mi vida. Fui al trabajo. Llegué a casa. Cociné la cena en las noches que era mi turno. Le pregunté a Arturo sobre sus partidos de ajedrez y realmente escuché las respuestas. Estuve presente en cada habitación de esa casa de una manera que no había estado en meses. No porque las cosas estuvieran bien, sino porque necesitaba que Elena creyera que nada había cambiado. Ella parecía aliviada por mi calma. Podía verlo en la forma en que sus hombros caían cuando entraba y me encontraba leyendo en el sofá en lugar de esperando con preguntas. Ella confundió mi quietud con rendición. Ese fue su primer error. Francisco se movió rápido en la reestructuración de la sociedad de responsabilidad limitada. Mi agencia de seguridad y cumplimiento, Soluciones Laborales Montes, tenía 11 empleados y 4 contratos industriales activos con un valor anual combinado de poco más de 18 millones de pesos. En 8 días, Francisco había transferido los activos operativos a una entidad recién formada bajo una estructura de fideicomiso que yo controlaba totalmente, perfectamente legal. Perfectamente documentada y completamente fuera del alcance de cualquier procedimiento de divorcio que Elena pudiera iniciar. Ella va a contratar a alguien que busque esto, me dijo Francisco por teléfono una noche. Déjalos buscar, dije. Todo está limpio. Mientras Francisco trabajaba en el lado legal, yo pasé mis tardes en mi oficina revisando las finanzas con el tipo de enfoque que usualmente reservo para auditorías de cumplimiento. Lo que encontré hizo que mi mandíbula se tensara de una manera que tuve que trabajar para mantener fuera de mi cara en la mesa del desayuno.
Durante 9 meses, Elena había gastado 470.000 pesos de nuestra cuenta conjunta en cosas que nunca había mencionado: hoteles, cenas, un fin de semana en San Miguel de Allende que yo había asumido era un retiro de la compañía, compras en boutiques, un par de vuelos a Cancún que yo no había conocido. 470.000 pesos en otro hombre, pagados con dinero que yo gané. Imprimí todo y lo añadí a la carpeta en mi escritorio. Luego encontré el fondo para la universidad. Arturo tenía una cuenta de ahorros para la educación que habíamos comenzado cuando tenía 3 años. 11 años de depósitos consistentes, cumpleaños, navidades, contribuciones mensuales, un bono que yo había añadido hace 2 años cuando conseguimos un contrato importante. La cuenta había tenido 820.000 pesos en septiembre. Tenía 600.000 pesos ahora. 220.000 pesos habían sido retirados en 6 transacciones durante 5 meses, cada una etiquetada con una nota genérica de transferencia. Ella debe haber asumido que yo no revisaba esa cuenta regularmente. Tenía razón. No había revisado en más de un año. Me senté en mi escritorio y miré ese número por mucho tiempo. Tomar de nuestra cuenta del hogar era bastante malo. Pero el fondo universitario de Arturo, esa era una categoría completamente diferente. Ese era dinero que pertenecía a un niño de 14 años que reparaba aparatos electrónicos rotos en su habitación y pensaba que sus padres iban a estar allí para él. Abrí una cuenta de ahorros separada a la mañana siguiente a mi nombre solamente y transferí la cantidad equivalente directamente a ella, 220.000 pesos destinados a la educación de Arturo. Elena nunca sabría que lo descubrí. No todavía. Pero el dinero estaba protegido. Esa tarde, Francisco llamó. Una cosa más, dijo. Hice que un colega hiciera una revisión discreta de la cuenta de crédito conjunta. Esperé. Ella solicitó una tarjeta secundaria bajo esa cuenta hace 8 meses, dijo Francisco. Era una tarjeta vinculada, técnicamente autorizada bajo tu cuenta. Ella la ha estado usando por separado. Total de cargos en 8 meses, 320.000 pesos y monedas. Hice los cálculos en mi cabeza. Combinado con los retiros de la cuenta conjunta, ella había movido cerca de 800.000 pesos a través de canales que yo no había estado monitoreando lo suficientemente cerca. Añadido al archivo, dije. Ya hecho, dijo Francisco. Enrique, ella entró en esto con un plan. Quiero que entiendas el alcance de lo que estaba haciendo. Lo entiendo, dije, y lo hacía. Claramente, completamente. Ella había decidido irse, y había pasado meses despojando silenciosamente las cuentas antes de apretar el gatillo. Me necesitaba pasivo y desinformado justo hasta que estuviera lista para irse. El problema para ella era que yo ya no era ninguna de esas cosas. Tenía un plan propio ahora. Y a diferencia del suyo, el mío ya estaba en movimiento. Había estado esperando el momento adecuado, la forma en que esperas una ventana de buen tiempo en un sitio de trabajo. Paciente, leyendo las condiciones, no moviéndome hasta que el momento fuera el correcto. Ese momento llegó un sábado por la mañana, 2 semanas y media después de haberme sentado en la oficina de Francisco. Arturo estaba en un torneo de ajedrez al otro lado de la ciudad. La casa era nuestra. Elena bajó las escaleras con su ropa de fin de semana, se sirvió café y se acomodó en la isla de la cocina con su teléfono. Me senté frente a ella con mi propia taza y dejé correr el silencio por un minuto. Luego dejé mi taza y dije, sé sobre Tomás. Ella no dejó caer su teléfono. No jadeó. Su mano simplemente dejó de moverse, flotando allí sobre el mostrador, y el único sonido era el zumbido del refrigerador llenando el espacio entre nosotros. Ella puso el teléfono boca abajo lentamente. ¿Qué dijiste? Su voz era medida, pero había algo debajo de ella. Una tensión. Dije, sé sobre Tomás. Repetí lo de Suites Alameda. Los martes por la noche que pasaste en tu llamado grupo de bienestar. Los mensajes en tu tableta, que olvidaste que todavía estaba sincronizada. Todo, Elena. Ella se quedó callada durante 3 segundos completos. Luego se movió, y la vi recalibrar en tiempo real. Revisaste mis cosas. Encontré tu tableta en la mesita de noche, dije. La dejaste desbloqueada.
Eso es una invasión de... ¿De qué? Pregunté, manteniendo mi voz nivelada. ¿De tu privacidad? Usaste nuestra cuenta conjunta para pagar sus habitaciones de hotel. Las reservaste bajo mi nombre. ¿Te gustaría hablar de invasiones? Su mandíbula se tensó. Estás haciendo de esto algo más grande de lo que es. Entonces dime de qué tamaño es realmente, dije. Ella se empujó hacia atrás desde el mostrador y se puso de pie, cruzando los brazos. Yo era infeliz, Enrique. Te dije que era infeliz. Te dije que necesitaba algo más y tú solo seguiste yendo a trabajar y volviendo a casa y actuando como si todo estuviera bien. Así que la solución fueron 8 meses de mentiras. La solución fue yo tratando de averiguar lo que necesitaba, dijo ella, su voz subiendo. Tú nunca estabas presente. Siempre estabas enfocado en el negocio, en contratos, en informes de cumplimiento. Yo era invisible en este matrimonio. La miré fijamente. No eras invisible, Elena. Estabas cómoda. Hay una diferencia. Las mujeres invisibles no obtienen cocinas nuevas y vacaciones y un esposo que pagó cada factura durante 17 años sin quejarse. Ella se estremeció solo un poco. Eso no es justo. Tampoco lo fue descubrir que mi esposa estaba usando mi apellido para registrarse en hoteles con otro hombre, dije. Pero aquí estamos. Ella intentó un ángulo diferente entonces. Más suave, más cuidadoso. ¿Podemos simplemente hablar de esto como adultos? No estoy pidiendo un divorcio. Cometí un error. Estaba confundida y tomé una mala decisión. Pero eso no tiene que definirlo todo. La observé. El giro fue suave. Habría estado impresionado si no hubiera sabido ya lo que Francisco había encontrado. Elena, dije, hace 3 semanas, enviaste una solicitud de refinanciamiento sobre esta casa. Estabas tratando de sacar 1.200.000 pesos en capital de una propiedad que está únicamente a mi nombre. Eso no es un error. Eso es un plan. El color abandonó su rostro. Sabías sobre eso, dijo muy silenciosamente. Sé sobre todo, dije. Ella se quedó allí por un momento, y por primera vez desde que comenzó la conversación, parecía genuinamente sacudida. No culpable, recalculando. Luego su expresión cambió de nuevo y lo que salió a continuación fue la versión de Elena que había visto en negociaciones difíciles. Fría, compuesta, sacando de un pozo diferente. Quiero hablar con alguien, dijo. Un consejero. Creo que deberíamos intentar consejería antes de que cualquiera de nosotros haga algo permanente. Creo que deberías llamar a Margarita, dije, y decirle que el apartamento de la Avenida Reforma en tu lista podría necesitar convertirse en una opción real. Su cabeza se levantó rápido. ¿Leíste mis mensajes a Margarita? Leí suficiente, dije. Me puse de pie, enjuagué mi taza de café en el fregadero y la puse en la rejilla. Voy a recoger a Arturo al mediodía. Cuando regrese, me gustaría que hayas pensado seriamente sobre a dónde quieres ir desde aquí porque yo ya sé a dónde voy. Salí por la puerta trasera, subí a mi camioneta y conduje durante 40 minutos sin destino. No porque me estuviera desmoronando, sino porque necesitaba la carretera y el silencio y el simple movimiento hacia adelante de un vehículo yendo a alguna parte, incluso si esa parte era simplemente lejos. Cuando regresé, Elena estaba al teléfono en el dormitorio con la puerta cerrada. Podía escuchar su voz, baja, cortada, la cadencia de alguien entregando información en lugar de tener una conversación. Estaba casi seguro de que estaba hablando con Margarita, planeando el siguiente movimiento. Eso estaba bien. Yo ya estaba 4 movimientos adelante. Descubrí el alcance completo de la participación de Margarita, no de Elena, sino de Francisco. Él me llamó un miércoles por la tarde mientras estaba entre visitas a clientes, y me detuve en un estacionamiento para contestar. Hice que alguien hiciera una revisión discreta de los registros telefónicos de tu hogar, dijo Francisco. El patrón entre el número de Elena y el número de Margarita Solís es consistente con coordinación, no solo amistad. 14 llamadas solo en el mes de octubre, incluyendo 2 los martes por la noche durante las ventanas que hemos identificado. Ella estaba haciendo interferencia, dije. Casi con certeza.
También hay 2 llamadas a tu número desde el de Margarita. Una en septiembre, una en noviembre, ambas en noches que corresponden a las fechas en que Elena estaba con Tomás. Francisco hizo una pausa. Ella estaba verificando para ver si estabas en casa, asegurándose de que el camino estuviera despejado. Me senté en ese estacionamiento por un momento, dejando que eso se asentara. Margarita había estado en nuestra casa para cenar 3 veces este año. Había abrazado a Elena en la fiesta navideña que organicé para nuestros vecinos en diciembre. Se había sentado a mi mesa, comido mi comida y asegurado de que mi esposa tuviera una coartada limpia. Añadido al archivo, dije. Ya está allí, dijo Francisco. Una cosa más. El fondo universitario. Los retiros de la cuenta de Arturo. Hice referencias cruzadas de las fechas. 2 de ellos corresponden con las reservas de hotel en Suites Alameda. Apreté el volante. Ya sabía sobre los 220.000 pesos faltantes. Ya los había reemplazado de mi propio bolsillo, pero escucharlo confirmado, que ella había sacado del futuro de su hijo para pagar una habitación de hotel, puso un borde duro en algo que no se había endurecido completamente hasta ese momento. Anotado, dije, y mantuve mi voz uniforme. Esa noche, me senté con Arturo después de la cena mientras Elena estaba en el estudio. Él estaba trabajando en una placa de circuito en la mesa de la cocina, algún proyecto de rescate que había recogido en una tienda de segunda mano. Lo vi trabajar durante unos minutos. La forma precisa en que manejaba los componentes, la paciencia de un niño que entendía que las cosas pequeñas importaban. Oye, dije, quiero que sepas que tu fondo universitario está completamente intacto. Levantó la vista, curioso. ¿Por qué no lo estaría? Solo asegurándome de que lo sepas, dije. Lo que sea que pase en esta casa durante los próximos meses, tu futuro está protegido. Eso es mío para manejar, no tuyo para preocuparte. Me miró por un largo momento con esos ojos demasiado precisos suyos. Es malo, papá. Es manejable, dije. Y no es tu peso para cargar. Asintió y volvió a su placa de circuito. Lo observé por otro minuto, luego fui a mi oficina y cerré la puerta. Saqué el resumen financiero que había estado construyendo. 470.000 pesos de la cuenta conjunta. 220.000 pesos del fondo de Arturo. 320.000 pesos en la tarjeta de crédito secundaria que Francisco había marcado. Total de poco más de 1 millón de pesos movidos a través de canales que yo no había estado observando lo suficientemente cerca. 1 millón de pesos. Mientras ella me decía que se sentía invisible. Abrí un nuevo documento y comencé una contabilidad clara y detallada. Cada transacción, cada fecha, cada reserva de hotel correspondiente o noche de coartada. Era el tipo de documento que Francisco podía entregar a un juez sin que se necesitara una palabra de explicación. Estaba casi terminando cuando mi teléfono vibró, un número que no reconocí. Contesté. Una voz de mujer, tranquila y cuidadosa. ¿Es este Enrique Montes? Lo es, dije. Mi nombre es Ana, dijo. La esposa de Tomás. Creo que sabes por qué estoy llamando. Me recosté en mi silla. Le había enviado a Ana un mensaje anónimo 4 días antes. Sin firma, sin drama, solo el nombre de un hotel, una fecha y una foto de un recibo de cargo que había encontrado en la tableta. Suficiente para que una mujer con los ojos abiertos confirmara lo que necesitaba confirmar. Lo sé, dije. Lamento que estés en el otro extremo de esto. Su voz se mantuvo medida, pero había un hilo de algo debajo de ella. No ira, solo el control apretado de alguien manteniéndose unido cuidadosamente. Él lo admitió cuando lo confronté. Dijo que ella le dijo que tú eras controlador y que ustedes dos habían estado separados por meses. Ella hizo una pausa. Nada de eso era verdad, ¿cierto? Nada de eso, dije. Ella soltó un lento suspiro. Tengo 2 hijos. He estado tratando de averiguar qué estoy mirando durante los últimos 4 días. Yo solo. Necesitaba escucharlo de alguien que no me estuviera mintiendo. No te estoy mintiendo, dije. Hubo un largo silencio. Luego dijo, gracias por decirme.
Lo digo en serio. Después de colgar, me senté con el silencio por un momento. Dos familias, dos mujeres que habían decidido quemarlas por un hombre cuyo apellido yo ni siquiera sabía hace 8 semanas. Pensé en Arturo, en la placa de circuito en la mesa de la cocina, en la forma en que había dicho, es malo, papá, y aceptó mi respuesta sin presionar. Porque a los 14 años, él ya entendía que algunas cosas eran para que su padre las cargara. Añadí el nombre de Ana a mis notas, no como evidencia, solo como un registro, una persona real en el otro lado de esto. Luego cerré el documento, cerré el escritorio con llave y fui a ver el final de las noticias de la noche como si todo fuera ordinario. No era ordinario, pero estaba bajo control, y por ahora, eso era lo que importaba. Francisco me llamó un jueves por la mañana mientras estaba revisando una auditoría de seguridad para un cliente de almacén en Apodaca. Salí al estacionamiento frío y tomé la llamada con mi cuello levantado contra el viento. Hice que mi contador realizara una revisión forense de sus declaraciones de impuestos conjuntas, dijo Francisco. Los últimos 3 años. Esperé. Elena ha estado presentando sus comisiones de logística como un desembolso dividido, parte reportada, parte dirigida a una cuenta secundaria que no está en ninguna de sus declaraciones conjuntas. Los ingresos no reportados durante 3 años totalizan aproximadamente 620.000 pesos. Hizo una pausa. Hay más. 2 de las declaraciones muestran tu firma en la autorización de presentación. Hice que un analista de escritura las revisara esta mañana. No son mis firmas, dije. No son tus firmas, confirmó Francisco. Lo que significa que ella presentó documentos fiscales federales falsificados con autorización falsificada. Eso no es un asunto civil, Enrique. Eso cruza a territorio federal y del SAT. Me quedé en ese estacionamiento por un largo momento, viendo un camión de reparto retroceder lentamente hacia un muelle de carga al otro lado de la calle. Metódico, paciente, un movimiento cuidadoso a la vez. ¿Qué significa eso para mí?, pregunté. Mientras podamos demostrar que las firmas son falsificadas, lo cual podemos, tienes 0 responsabilidad. Ella lo carga completamente. Ya he redactado una carta para nuestro abogado fiscal. La voz de Francisco se mantuvo uniforme, el tono de un hombre que había visto cosas peores y sabía exactamente qué herramientas recoger. Esto también nos da una ventaja significativa en los procedimientos de separación. Ella no solo enfrenta un divorcio complicado ahora. ¿Enfrenta una investigación federal si el Servicio de Administración Tributaria recoge esto? ¿Lo recogerán? Depende de si ciertos documentos encuentran su camino al escritorio correcto, dijo Francisco cuidadosamente. Entendí lo que eso significaba. También entendí que no era una decisión para tomar parado en un estacionamiento. Déjame pensar en esa pieza, dije. Tómate el fin de semana, dijo Francisco. Pero quiero que sepas que la opción existe. Conduje a casa esa tarde, haciendo los números en mi cabeza. 620.000 pesos en ingresos no reportados, firmas falsificadas en declaraciones federales, el fondo universitario, la cuenta conjunta, el intento de refinanciamiento, la tarjeta de crédito secundaria. Elena no solo había sido descuidada. Había estado llevando una vida financiera paralela con la minuciosidad sistemática de alguien que genuinamente había estudiado el juego antes de sentarse a jugarlo. Lo que no había estudiado era a mí. Esa noche, Elena estaba en la cocina cuando llegué a casa, moviéndose eficientemente alrededor de la estufa de la manera en que lo hacía cuando estaba actuando con normalidad. Preguntó sobre mi día. Le di una respuesta corta. Me contó sobre un listado de propiedades que su equipo había recogido cerca de Santiago. Escuché. Asentí. No revelé nada. Después de la cena, mientras Elena veía algo en la sala de estar, fui al estudio y me senté en mi escritorio. Saqué el bloc legal que había estado usando y añadí la nueva información con letra limpia y precisa. Firmas falsificadas, exposición federal, ventaja. Subrayé la última palabra 2 veces. Luego tomé mi teléfono e hice algo que había estado en mi lista mental durante 2 semanas. Llamé a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. No presenté una queja. Hice una pregunta cuidadosamente redactada sobre el proceso para reportar mala conducta potencial por parte de un agente con licencia.
La mujer en la línea explicó el proceso pacientemente y me envió un formulario por correo electrónico. Lo imprimí, lo leí 2 veces y lo puse en la carpeta junto a los documentos fiscales. No iba a apretar todos los gatillos a la vez. Así no era como funcionaba esto. Construías el caso, posicionabas tus piezas y luego te movías cuando el momento era el correcto y el suelo debajo de ti era sólido. Francisco me había enseñado eso, y 20 años de dirigir un negocio de cumplimiento lo habían reforzado cada día. El formulario de la asociación inmobiliaria volvió a la carpeta, esperando de la manera en que el recibo en el cajón de cosas inútiles había esperado, sabiendo exactamente lo que era. 2 días después de mi llamada con Francisco, fui al banco. He sido cliente en Banco del Norte durante 16 años. Mis cuentas comerciales estaban allí, la hipoteca, la cuenta corriente del hogar. El gerente de la sucursal me conocía por mi nombre porque había referido a 3 clientes industriales a su división de préstamos comerciales a lo largo de los años. Esa relación importaba hoy. Me senté con el gerente, un hombre firme llamado Gerardo Herrera, y le expliqué lo que necesitaba. Para cuando me levanté 90 minutos después, la cuenta corriente conjunta había sido congelada, pendiente de documentación de separación. El acceso a la tarjeta secundaria de Elena había sido revocado. Los ahorros del hogar habían sido movidos a una nueva cuenta a mi nombre solamente. Las cuentas operativas del negocio, ya reestructuradas bajo la sociedad de responsabilidad limitada que Francisco había establecido, eran intocables. Conduje a casa, me senté en la camioneta en la entrada durante unos 3 minutos, luego entré. Elena estaba en el mostrador de la cocina con su computadora portátil abierta, trabajando en algo. Levantó la vista cuando entré, leyó algo en mi expresión y cerró la computadora portátil lentamente. Deslicé un sobre en el mostrador entre nosotros. ¿Qué es eso?, preguntó. Ábrelo, dije. ¿Lo hizo? Dentro había un resumen de 4 páginas, limpio, organizado. El tipo de documento que le entregas a alguien cuando quieres que entiendan exactamente dónde están parados sin espacio para interpretación. Cada cuenta, cada saldo, cada acción que había tomado en las últimas 3 semanas, y por qué. En la parte inferior, el membrete de Francisco e información de contacto. Elena lo leyó de pie. La vi revisar página por página, y vi el color cambiar en su rostro mientras pasaba de la página 1 a la página 2 y a la 3. Cuando terminó, lo puso en el mostrador y me miró. «¿Congelaste todo?», dijo. «Protegí lo que es mío», dije. «Hay una diferencia». Ella sacudió la cabeza lentamente. «Enrique, esto es. No puedes simplemente». «La cuenta conjunta está congelada», dije. «Tu tarjeta secundaria está cancelada. Los ahorros han sido separados. Los activos del negocio fueron reestructurados hace 2 semanas». Mantuve mi voz medida. «Me dijiste que querías vivir para ti misma. Me estoy asegurando de que tengas el espacio para hacer exactamente eso, solo que no sobre una base que yo construí y pagué». Su expresión cambió a través de varias cosas en rápida sucesión. Choque, luego cálculo, luego algo que aterrizó cerca de la desesperación. «Estás haciendo esto para castigarme». «Estoy haciendo esto porque intentaste sacar 1.200.000 pesos de esta casa antes de que yo pudiera responder», dije. «Estoy haciendo esto porque falsificaste mi firma en 3 años de declaraciones de impuestos. Estoy haciendo esto porque gastaste 1 millón de pesos de nuestro dinero del hogar durante 9 meses y pusiste lo último del fondo universitario de Arturo en habitaciones de hotel». Dejé que eso se asentara. «Esto no es un castigo, Elena. Esto es una consecuencia. Esas son cosas diferentes». Ella se quedó muy quieta. «El fondo universitario», dijo, apenas por encima de un susurro. «Ya he reemplazado cada dólar», dije. «Arturo nunca lo sabrá. Pero yo lo sé, y Francisco lo sabe, y todo está documentado». Ella buscó el mostrador detrás de ella como si lo necesitara para mantener el equilibrio. Por primera vez en todo este proceso, vi algo real moverse a través de su rostro. No estrategia, no cálculo, sino el tipo particular de vergüenza que llega cuando alguien finalmente entiende la contabilidad completa de lo que ha hecho. «No pensé que realmente harías esto», dijo. «Lo sé»,
dije. Ese fue tu error de cálculo. Ella recogió el sobre y lo sostuvo sin mirarlo. ¿Qué pasa ahora? Francisco se pondrá en contacto con quien sea que contrates, dije. Mientras tanto, eres bienvenida a quedarte en la casa mientras se procesa la separación formal, pero sugeriría que llames a Margarita y tengas una conversación real sobre tus opciones porque el apartamento de la Avenida Reforma va a empezar a parecer una opción razonable muy pronto. Ella levantó la vista ante la mención de Margarita. Un destello de algo, ira, tal vez, o la realización de que yo sabía más de lo que ella jamás había imaginado. Luego pasó, y lo que quedó fue una especie de agotamiento. Salió de la cocina sin decir otra palabra, subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio. Me paré en el mostrador por un momento, luego tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Francisco con una sola palabra. ¿Hecho? Su respuesta llegó en menos de un minuto. Bien. Siguiente paso, lunes. Me serví un vaso de agua, lo bebí lentamente y fui a ver a Arturo. Estaba en su habitación, con los auriculares puestos, inclinado sobre su placa de circuito con un soldador. Toqué el marco de la puerta. Se quitó un lado de los auriculares y me miró. ¿Todo bien?, preguntó. Llegando a eso, dije. ¿Cenaste? Hice un sándwich, dijo. Buen chico, dije. Se volvió a poner los auriculares. Me paré en su puerta por otros pocos segundos, viéndolo trabajar. Preciso, paciente, completamente absorto en la cosa frente a él. Luego bajé las escaleras y comencé a pensar en lo que venía después. La presentación formal de separación llegó un lunes por la mañana en febrero. Francisco entregó personalmente los documentos a la abogada de Elena, una mujer llamada Diana Prieto, a quien Francisco describió como capaz, pero no preparada para lo que había en el paquete. Yo no estuve allí para esa reunión. Estaba en el sitio de un cliente en San Nicolás de los Garza realizando un recorrido de cumplimiento para una nueva operación de almacén, haciendo el trabajo que había construido todo lo que Elena había intentado tomar. Francisco me llamó al mediodía. Su abogada leyó el resumen completo, dijo. Los documentos fiscales, las firmas falsificadas, los retiros del fondo universitario emparejados con las fechas del hotel. Diana pidió 2 días para asesorar a su cliente. Dale 2 días, dije. Ya lo hice, dijo Francisco. Una cosa más. La investigación del SAT. Hice que nuestro abogado fiscal presentara las declaraciones corregidas con una carta de presentación documentando las firmas falsificadas. Eso está en movimiento ahora, por separado de los procedimientos de divorcio. Bien, dije. Terminé el recorrido del sitio, conduje a casa y encontré a Elena en la sala de estar con 2 maletas paradas cerca de la puerta. Estaba sentada en el brazo del sofá, con su abrigo puesto, teléfono en mano. Parecía alguien que finalmente había tomado una decisión después de meses de fingir que no la había tomado ya. Voy a quedarme con Margarita por un tiempo, dijo. Asentí. Está bien. Ella se puso de pie. Miró alrededor de la habitación. Los muebles que habíamos elegido juntos, las fotos enmarcadas en la pared, la vida que habíamos ensamblado durante 17 años, y algo se movió a través de su expresión que no pude leer completamente. Arrepentimiento, tal vez, o simplemente inventario. Quiero que Arturo pueda verme, dijo. Arturo toma sus propias decisiones, dije. No voy a poner eso sobre él. Él puede verte cuando quiera, pero tendrás que tener esa conversación con él tú misma. Ella recogió su bolso. En la puerta, hizo una pausa y me miró. Realmente te amaba, dijo. Simplemente. Perdí el rastro en algún lugar. La miré fijamente. No perdiste el rastro, Elena. Decidiste que otra cosa valía más. Esas son cosas diferentes. Espero que haya valido lo que costó. Ella salió. Escuché un auto arrancar y salir de la entrada. Luego la calle quedó en silencio. Me paré en la sala de estar por un momento, luego subí a la habitación de Arturo. Estaba sentado en su cama con su tablero de ajedrez configurado frente a él, repasando una repetición de juego de su último torneo. Levantó la vista cuando entré.
Ella se fue, dijo. No era una pregunta. Sí, dije. Miró el tablero por un momento. Ella me llamó esta tarde, preguntó si quería hablar. ¿Qué dijiste? Dije, todavía no, dijo. Dije que necesitaba algo de tiempo. Me senté frente a él en el borde de la silla del escritorio. Esa fue una respuesta justa. Papá, dijo, levantando la vista. No tenías que protegerme de todo. No soy pequeño. Sé que no lo eres, dije. Pero parte de ello no era tuyo para cargar. Eso no es lo mismo que mantenerte en la oscuridad. Es solo saber qué peso pertenece a quién. Pensó en eso. Luego asintió lentamente con la gravedad particular de un niño de 14 años que va a ser un adulto extraordinario. Está bien, dijo. Puedo trabajar con eso. Lo dejé con su tablero de ajedrez y bajé las escaleras. La casa estaba más tranquila de lo que había estado en meses, pero no era el silencio pesado y cargado de antes. Esto era diferente. Este era el silencio de algo que finalmente se había resuelto. Francisco llamó de nuevo a las 7. Diana Prieto me contactó. Su cliente quiere discutir un acuerdo. Sin disputa sobre la división de activos, la casa, el negocio, las cuentas. Ella está pidiendo pagos de manutención mensual y custodia compartida de Arturo. ¿El número de manutención? Pregunté. Francisco me lo dio. Era razonable, más que razonable, en realidad más bajo de lo que había esperado dada la postura. Diana le contó a su cliente sobre la presentación ante el SAT, dijo Francisco. Creo que eso aclaró sus prioridades considerablemente. Dile a Diana que podemos trabajar con ese número, dije. Sobre la custodia, lo que Arturo decida que quiere, eso es lo que documentaremos. Tiene 14 años. Sabe lo que quiere. Francisco dijo que tendría la respuesta lista para el jueves. Le agradecí, colgué y me serví un bourbon. La botella buena que guardaba en el gabinete sobre el refrigerador que casi nunca abría. La llevé al porche trasero y me senté en el frío de febrero por un tiempo, mirando el jardín que yo mismo había diseñado hace 3 veranos. Tomás, había aprendido desde entonces a través de la investigación de Francisco, se había separado silenciosamente de Ana y se había mudado a un alquiler en el lado sur de Monterrey. Su estudio de fitness había perdido 2 contratos importantes de bienestar corporativo. Las noticias viajaban en esos círculos, aparentemente. Yo no había diseñado nada de eso. Simplemente había sido la gravedad natural de las elecciones tirando todo hacia su peso adecuado. Pensé en lo que Arturo había dicho. No tenías que protegerme de todo. Tenía razón. Pero lo haría de la misma manera otra vez. 14 meses después de que Elena saliera por la puerta principal con 2 maletas, yo estaba parado en el estacionamiento del Centro de Convenciones de Monterrey viendo a un equipo terminar de instalar un nuevo sistema de señalización de seguridad que diseñé para una conferencia industrial estatal. Soluciones Laborales Montes acababa de firmar una asociación con un consorcio nacional de manufactura, el contrato más grande en la historia de la compañía. Francisco había enviado un mensaje de texto de 1 línea esa mañana. Los números llegaron. Bien hecho. Conduje a casa a través del tráfico de la tarde con las ventanas bajadas aunque era marzo y todavía un poco fresco, porque a veces necesitas el aire moviéndose a tu alrededor para recordarte que las cosas realmente se están moviendo. Arturo estaba en la cocina cuando llegué a casa, haciendo la tarea en la mesa con sus auriculares alrededor del cuello. Había comenzado a ver a Elena para cenar los domingos por la noche. Solo ellos dos, su decisión, sus términos. Él me contaba sobre ello de la misma manera directa y práctica en que me contaba sobre resultados de ajedrez o una calificación en un examen. Él lo estaba navegando a su manera, y yo me mantenía fuera de la navegación. «Buen día», preguntó. «Día realmente bueno», dije. Asintió y volvió a su tarea. Fui al armario del dormitorio y bajé la pequeña caja de seguridad en el estante superior. Dentro había un anillo, la alianza de boda que había dejado de usar en febrero, puesta junto al anillo de compromiso de Elena, que ella había dejado en el mostrador de la cocina la mañana en que sacó sus cosas restantes. Había considerado venderlos. Consideré guardarlos en algún lugar y olvidarme de ellos.
En cambio, recogí el anillo de Elena y lo puse en una bolsa de terciopelo separada. Luego llevé ambas bolsas abajo y me senté frente a Arturo en la mesa de la cocina. Levantó la vista. «Estos son tuyos ahora», dije, poniendo las bolsas de terciopelo frente a él. «No para guardar para siempre si no quieres, sino para decidir cuando llegue el momento en que te importe. Si alguna vez lo hace, sabrás qué hacer con ellos». Miró las bolsas por un momento. Luego recogió una cuidadosamente y la giró en su mano. «¿Por qué?», preguntó. «Porque las mejores cosas que construí en esta casa», dije, «todavía están en ella». Sostuvo mi mirada por un momento, luego puso la bolsa en la mesa junto a su libro de texto. «Está bien, papá», dijo en voz baja. Me levanté, comencé la cena y dejé que la cocina se llenara con los sonidos ordinarios de una noche ordinaria. El tipo que solía sentirse como no suficiente y ahora se sentía como exactamente lo que eran. Elena estaba construyendo algo propio al otro lado de la ciudad. No seguí esa historia de cerca. No le deseaba ningún mal y no guardaba rencores, porque los rencores son peso que cargas, y he sido muy deliberado últimamente sobre lo que elijo cargar. Francisco y yo almorzamos la semana siguiente. Me dijo que el caso del SAT había progresado a una revisión formal. Eso estaba fuera de mis manos ahora y lo había estado por meses. La última cosa que diré es esta. Solía pensar que un matrimonio desmoronándose significaba que algo había fallado. Ahora, creo que algunas cosas se desmoronan porque nunca fueron construidas adecuadamente para empezar. No porque una persona no lo estuviera intentando, sino porque la otra persona estaba construyendo silenciosamente otra cosa todo el tiempo. Sé lo que construí. Todavía está en pie.